Continuamos con la información. Como cada año, muchas empresas privadas ya se disponen a pagar las utilidades. Sin embargo, a todos los trabajadores tienen derecho a percibir este beneficio. Es un dinero adicional que es importante planificar y también administrar adecuadamente. Hoy, en nuestra nota del día, presentamos esta importante entrevista: cómo invertir de manera eficaz las utilidades de marzo. Percibir el pago de utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. En los próximos días, los trabajadores que laboran bajo el régimen privado comenzarán a recibirla. Sin embargo, muchos aún se preguntan cuáles son las empresas obligadas a pagar este beneficio, en qué plazo o cómo se debe calcular el monto que corresponde recibir por este concepto. Pues aquí se lo contamos. Todas las empresas del régimen privado que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades. No obstante, las compañías autogestionarias, cooperativas y comunales, así como las empresas individuales, las sociedades civiles y en general todas las firmas que no excedan los 20 trabajadores están exentas de entregar este beneficio. Los ingresos que son tomados en cuenta para el cálculo de las utilidades son los remunerativos fijos y permanentes, es decir, los 12 sueldos del año, las gratificaciones, las horas extras y la asignación familiar. Para acceder al cobro de las utilidades no se necesita un tiempo mínimo de trabajo, incluso puede ser solo algunos días, lo cual se aplica tanto para un trabajador contratado, cesado o de medio tiempo. El pago se debe realizar 30 días después de la declaración del impuesto a la renta. Sin embargo, muchas empresas estarían cancelándolo anticipadamente para utilizarlo como beneficio tributario. Los empleadores que no paguen a tiempo las utilidades serán sometidos a una fiscalización y podrían recibir una multa de hasta 192.500 soles. El monto que repartirá la empresa entre sus trabajadores varía entre el 5, 8 y 10% de sus ganancias, según su sector productivo. Este ingreso adicional permitirá que el trabajador tenga un excedente de dinero, por lo que resulta importante planificar y administrar de manera eficaz estos recursos, por lo que los especialistas recomiendan utilizarlo para pagar deudas pendientes, amortizar créditos, invertir o ahorrarlo. Y para conversar sobre este tema que hemos planteado a través de la nota presentada, cómo invertir de manera eficaz las utilidades de marzo, está con nosotros la directora de Escuela de Economía de la Universidad Privada Antonio Dorrego, Magíster Luz Gorriti Delgado. Bienvenida, Luz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Es importante que los ciudadanos, los televidentes, conozcan primero qué tipo de empresas. No todas las empresas privadas no están, diríamos, en la obligación de pagar utilidades. ¿Qué tipo de empresas son las que sí, de acuerdo a la ley, deben de cumplir con este pago a sus trabajadores? En efecto, lamentablemente no todas las empresas son las que están obligadas a pagar utilidades. En este caso son todas las empresas del sector productivo, llámese pesca, minería, agricultura, ¿verdad? Pero que tengan más de 100 trabajadores, ¿no? Estas son las tipos de empresas del sector productivo que están obligadas al reparto de utilidades. Muy bien, y deben hacerlas entonces en un plazo determinado. Sí, generalmente justamente es en estas épocas en donde las empresas tienen que reportar sus informes, sus estados financieros y las utilidades generadas durante el año, ¿no? Para lo cual ya se ha hecho, se tiene que tener el cálculo de cuáles son las utilidades que se van a repartir entre los trabajadores que tenga la empresa. Ahora, entonces, es importante, muchos trabajadores, muchos televidentes se preguntan, ¿voy a recibir un dinero adicional? Dinero que va a llegar en una época importante, sobre todo los que tienen hijos en los colegios, en las universidades. ¿Qué debo hacer con ese dinero, con esa utilidad que me va a abonar mi empleador? Exacto. En efecto, es un ingreso extraordinario, ¿verdad? Es un ingreso que no se recibe de manera permanente y en ese sentido tiene que saberse ver cómo utilizarlo, cómo emplearlo este dinero, ¿no? Actualmente nuestra economía, las tasas de interés de créditos están subiendo
Entonces, por ejemplo, si es que una familia tiene deudas, es conveniente pagar, por ejemplo, sus deudas, O ¿no? sea, invertir esas utilidades Pagando, en cancelar lo en que está cancelar debiendo. las deudas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de créditos de consumo, créditos personales, han estado subiendo y están subiendo. Entonces, si es que se tiene este ingreso que no es permanente, sino es un ingreso extraordinario, por ejemplo, pagar. En otros casos, a veces en unas familias que no tengan un préstamo por pagar, capaz hay que hacer algún arreglo a la casa, podría invertir en hacer ese arreglo a la casa. En caso contrario, también ver la forma de poder ahorrarlo. Ahora, por ejemplo, las tasas de interés de fondos mutuos ha subido, se ha vuelto como una alternativa de ahorro, ¿no? O como manifestaba, capaz algunos tienen hijos en edad escolar, en épocas de universidad, que también pues lo pueden canalizar a ese tipo de... ¿Y qué se una podría decisión. recomendar a aquellos padres o ciudadanos que están de repente interesados en invertir en la compra de dólares? ¿Es recomendable comprar una moneda extranjera con este dinero? Como decíamos hace unos momentos, va a ser una decisión de familia, ¿verdad? Que puedan ahorrarlo bien en moneda nacional, en donde las tasas de interés, por ejemplo, en fondos mutuos está muy atractiva, o también el ahorro en dólares es un ahorro que en el corto plazo a veces no es recomendable, porque el tema de bajas y subes del tipo de cambio, en que a veces uno dice voy a ahorrar para 3 meses y capaz compra un dólar a un tipo de cambio más alto y después en los 3 meses en donde lo va a necesitar lo saca y el tipo de cambio puede que haya habido una disminución. Entonces el ahorro en dólares son para espacios de tiempo un poco más largos que el del corto plazo como forma de ahorro, ¿no? En caso Bien. contrario, moneda nacional. Entonces si es en corto lo plazo. recomendable es, entonces, si hay un crédito, pagar esa deuda de Así es, inmediato así es. o hacer una buena inversión para mejorar la infraestructura de la casa, ¿no? O los estudios De los hijos. de los hijos a nivel escolar o superior, ¿no? Exacto. Muy bien. Y ahora, vayamos ya al plano académico, ¿no? Usted es directora de escuela de una importante carrera como es Economía y Finanzas en la universidad. ¿Cómo se está trabajando en la formación de estos muchachos? Que imagino ellos al egresar también ya tienen una visión mucho más amplia, mucho más profesional de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Cómo ustedes fortalecen esa formación de estos futuros economistas del país? Bueno, en nuestra estructura curricular, tanto de la carrera de Economía y Finanzas como de nuestra carrera de Economía y Negocios Internacionales, nuestros alumnos tienen una sólida formación en el área de finanzas, ¿no? En tal sentido que nuestros alumnos están preparados tanto para el manejo de las finanzas personales o familiares, de las finanzas de las empresas y las finanzas públicas, ¿no? Son 3 áreas del manejo de las finanzas y tenemos un plan de estudios que tiene los cursos que les permiten que nuestros alumnos puedan tener los conocimientos, ¿no? y las capacidades para poder desempeñarse en el manejo de estas 3 áreas de las finanzas, ¿no? Vuelvo a repetir, finanzas personales, familiares, finanzas de las empresas y las finanzas públicas, que es del Estado. Seguramente un padre de familia o un estudiante, un prospecto está viendo este programa. ¿Y cuál sería ese perfil a un adolescente que se inclina por el tema de la economía, de las finanzas? ¿Cuál sería el perfil idóneo para que de repente pueda este prospecto decidir su auténtica vocación profesional? Como escuela, nosotros hemos definido ya un perfil del ingresante, en donde estamos en este caso estableciendo que nuestro ingresante a las carreras no solamente de economía, sino de ciencias económicas, una capacidad de análisis crítico, ¿no? El manejo de las matemáticas, ¿no? y de la comunicación, básicamente. Son esos aspectos fundamentales que Fundamentales, debe tener claro, un futuro egresado de la egresado. Facultad de Ciencias Económicas. Claro, exacto. Y sobre la implementación, ¿cómo se está trabajando en este atributo de ir implementando laboratorios, convenios, profesores visitantes, profesores honorarios? ¿Cómo se está gestionando esta cualidad de la escuela? Gracias por la pregunta, porque justamente en la carrera de Economía y Negocios Internacionales pasamos en la implementación al 5.º ciclo, en donde empiezan los cursos de especialización,
Estamos trayendo 2 profesores de la ciudad de Lima con trayectoria profesional y académica de prestigio para el dictado de 2 cursos ya de especialidad, ¿no? En el caso de investigación de negocios internacionales, a una profesional que se ha formado en Estados Unidos, labora en una empresa importante del país y también es profesora en ADEX, ¿no? En el caso de el curso de Global Supply Chain, ¿no? Tenemos a un profesional con gran experiencia en áreas de logística en empresas importantes del país, ¿no? Y profesor de posgrado de ESAN, ¿no? Muy bien, entonces eso garantiza pues que van a Exacto. estar una formación de excelencia académica los alumnos del Economía y Negocios Internacionales. Exacto, y más adelante seguiremos trayendo no solamente profesores destacados profesionalmente del país, sino también del extranjero, utilizando los convenios que la universidad tiene con otras universidades del estado. Muy bien, estuvo con nosotros la magistra Luz Gorriti Delgado, directora de Escuela de Economía de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Gracias, Luz, por su presencia. Gracias. Pausa y regresamos en UPA Noticias, edición mediodía.